conjunto de ropa mojada en un contenedor de ropa seca contiene 0,983 kilogramos de agua, considerando que le dejamos secar al aire con un vapor de agua a 48 grados centígrados y 738 torricellis de presión total. Calcule el volumen de aire seco a 24 grados centígrados y 738 torricellis que se requieren para secar la ropa. La presión de vapor del agua a 48 grados centígrados es 83,7. ¿Ya? Entonces, tenemos en el primer recipiente agua. La masa de agua, la temperatura 1 nos da que es 48 grados centígrados, presión 1 total de 738 torricellis. Y tenemos un aire seco a una temperatura 2 de 24 grados centígrados y presión 2 de 738 torricellis. La presión de vapor que nos da es la presión de vapor asterisco. Siempre nos va a dar la presión de vapor asterisco de dato. Y nos dice que es a 48 grados centígrados de 83,7 torricellis. ¿Ya? El volumen 2 es lo que nos está pidiendo. Entonces, tenemos en el primer, tenemos lo que es aire húmedo. Y en el segundo también tenemos aire húmedo, pero nos dan los datos del aire seco. ¿Ya? Entonces, esta masa es la masa de vapor. Y todos estos datos que nos ha dado es a la cual se encuentran ya este aire. ¿Ya? Entonces, empezamos con lo que es el primer estado, que es el estado 1. Nosotros nos pide el volumen 2, ¿ya? Entonces vamos a aplicar lo que es presión. En el 1 tenemos aire húmedo. Presión del gas húmedo tenemos que es presión de vapor 1 más presión del gas seco 1. Ya, esta es nuestra ecuación para hallar la presión de gas seco 1. ¿Ya? Entonces tenemos en el primero aire húmedo y en el segundo aire. Entonces tenemos el número de moles del gas seco 1, tiene que ser el mismo del número de moles del gas seco 2, ¿ya? Entonces tenemos presión del gas seco 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión del gas seco 2, volumen 2, temperatura 2. Y esta es la ecuación con la cual vamos a hallar el volumen 2. La presión del gas seco 2 es la presión 2 porque nos da el volumen del aire, nos da el volumen del aire seco. ¿Ya? Entonces, nos dan los datos del aire seco. Entonces, para hallar, aquí tenemos que hallar el volumen 1. Para hallar el volumen 1, vamos a hacer con vapor, porque tenemos de dato la masa de vapor, ¿ya? Esta masa de agua es la de vapor porque se va a secar, ¿ya? Entonces, como no nos da la humedad absoluta, la humedad relativa, diré, nosotros asumimos que tenemos un gas saturado al 100%. Entonces, la humedad relativa va a ser igual a 100%, ¿ya? Porque nos está dando una presión de vapor asterisco. Pero sabemos que la humedad relativa es igual a la presión de vapor sobre la presión de vapor asterisco por el 100%. Pero si nuestra humedad relativa es completamente saturado, es 100%, está saturado, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que 100 es igual a la presión de vapor sobre la presión de vapor asterisco por el 100%.
Entonces nos va a simplificar y nos va a dar que la presión de vapor es igual a la presión de vapor asterisco cuando está saturado, ¿ya? Entonces, en el primer estado vamos a tener que la presión de vapor 1, volumen 1, va a ser la presión de vapor asterisco. Entonces, presión de vapor 1, entonces vamos a hallar lo que es el volumen 1, ¿ya? Hallamos el volumen 1. Tenemos que presión de vapor 1, volumen 1 es igual a masa de vapor 1 sobre el peso molecular del vapor, que en este caso es agua, por R y temperatura de 1, ¿ya? Entonces, despejamos lo que es la masa de vapor, el volumen 1. Ya, entonces con la ecuación de estado vamos a hallar el volumen 1, vamos a despejar y nos va a dar esta ecuación. Para reemplazar los datos, primero necesitamos convertir unidades. Entonces vamos a convertir nuestras unidades, ¿ya? Nos va a dar la masa de vapor del agua, que es 0,983 kilogramos de agua. Entonces, eso nos va a dar 983 gramos de agua. También sabemos que Kelvin más 273 es grados centígrados más 273. Entonces, convertimos las temperaturas en grados en Kelvin, ¿no? Temperatura 1 nos va a dar 48 más 273 y temperatura 2 va a ser 24 más 273 y nos va a dar en el primero 321 Kelvin y en el segundo nos va a dar 297 Kelvin. Sabemos que un Torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio. Entonces, nuestra presión 1 ya está en milímetros de mercurio. Simplemente el mismo valor. La presión de vapor, sabemos que en este caso la presión de vapor asterisco, y nos va a dar que es 83,7 milímetros de mercurio. La presión del gas seco 2 va a ser la presión 2, porque nos han dado los datos de la presión del gas seco. Entonces, la presión 2 va a ser 738 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, con estos datos nosotros ya podemos trabajar para reemplazar en la ecuación. ¿Ya? Pero primero necesitamos usar uno para ya la... No es, en este caso ya reemplazamos directamente, porque ya tenemos la presión de vapor 1, que sería la presión de vapor asterisco, ¿no ven? Entonces reemplazamos en la ecuación 2' y hallamos lo que es el volumen 1, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hallamos lo que es el volumen 2, ¿no? El volumen 2. El volumen 1, ¿ya? Entonces, tenemos que presión, no estaba, en 2 vamos empezando, masa de vapor 1, de temperatura 1, peso molecular de vapor, y temperatura 1, peso molecular de vapor por presión de vapor 1, ¿ya? Y con eso simplificamos unidades y podemos hallar el volumen 1, que nos da 13.069,08 litros, ¿ya? Esto estamos hallando con la ecuación 2, ¿ya? Una vez que hemos convertido nuestras unidades. Ahora, hallamos lo que es la presión del gas seco 1 y presión del gas seco 2 para, así, hallar el volumen 2, ¿no ven? El asterisco. Con 1, nosotros tenemos que la presión del gas seco húmedo es presión del gas seco más presión de vapor. Entonces, la presión del gas seco va a ser presión del gas húmedo menos la presión de vapor, ¿ya?
Entonces, en el estado 1 tenemos presión del gas seco 1, presión 1 menos presión de vapor. Ya en el estado 2 nos dice que la presión del gas seco 2 es la presión 2, entonces directamente ya nos da la presión del gas seco. En la 1 vamos a reemplazar presión 1 menos presión de vapor, que en este caso es la presión de vapor asterisco. Presión 1 es 738 milímetros de mercurio y presión de vapor asterisco es de 83.7 milímetros de mercurio. Y hallamos lo que es la presión del gas seco 1, que es 654,3 milímetros de mercurio. Ya, con estos datos ya podemos reemplazar en la ecuación asterisco. Entonces, reemplazamos datos en asterisco, ¿ya? Vamos a tener que nuestra ecuación asterisco era, volvemos a anotar, presión del gas seco 1, volumen 1 sobre temperatura 1, presión del gas seco 2, volumen 2, temperatura 2. De esta ecuación vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 es presión del gas seco 1, volumen 1, temperatura 1, sobre temperatura 1, presión del gas seco 2. ¿Ya? Y con esto hallamos el volumen 2. Ya reemplazamos los datos, entonces tendríamos que el volumen 2 es igual a la presión del gas seco 1 que hemos hallado, entonces vamos reemplazando, entonces ya hemos despejado y reemplazamos todos nuestros datos, ¿ya? Sabemos que el volumen 2 es 650, la presión del gas seco 1 es 654,3 milímetros de mercurio. Volumen 1 es 13.069,08 litros. ¿Ya? La temperatura 2 hemos hallado que era 297 Kelvin y la temperatura 1 que era 321 Kelvin. ¿Ya? Entonces reemplazamos la presión del gas seco 2, es la presión 2, que sería 638 milímetros de mercurio. Simplificamos unidades y nos va a quedar que el volumen 2 es 10.072,55 litros, que en valor exponencial científica, notación científica, nosotros vamos a obtener que es 1,07 por 10 a la 4 litros. Y con eso nosotros hemos terminado y esa sería nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, el volumen de aire que necesitaríamos sería de 1,071 por 10 a la 4 por 10 a la 4 litros, ¿ya? 1,072, no sé, ¿ya? Aquí es 7. Aquí sería 7, ¿ya? Por 10 a la 4 litros. Y esa es nuestra respuesta.